Señoras y señores, llegó la hora de buscar soluciones. Estamos nuevamente en Guatemala No Se Detiene, una alianza de contenidos que busca cambiar la forma en la que vivimos los guatemaltecos, cómo producimos dinero, generamos empleo y cómo nos proyectamos ante el mundo. Prensa Libre y Guatevisión dedican desde el 7 de agosto pasado una cobertura permanente enfocada en periodismo de soluciones en cada columna de esta plataforma. Recuerda, estas son certeza jurídica, que es el tema que vamos a ver hoy, turismo, atracción de inversiones, capital humano, infraestructura, turismo y certeza jurídica. Cada semana vamos a repasar lo que está bien y lo que falta por hacer para tener el país que necesitamos y merecemos y llegar a las metas antes del año 2030. Algo muy importante, la cobertura la tenemos cada lunes en Guatevisión a las 22:15 horas, en la versión digital de Prensa Libre en el QR que ves en pantalla, donde podrás explorar todo lo que hemos publicado. Y cada jueves tenemos el ejemplar impreso de Prensa Libre. Como ves, es un proyecto con múltiples formatos pensado para ti. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que cada noticia, cada avance y cada desafío te lo contaremos desde las historias y vivencias de los mismos guatemaltecos. Usamos el método periodístico y las fuentes que tienen la información que lo podría cambiar todo. ¿Sabes por qué? Porque queremos junto a ti sacar el mejor potencial de Guatemala. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala No Se Detiene. Mi nombre es Alberto Toro Bielma. Comenzamos. ¿Qué tan digitales somos los guatemaltecos cuando se trata de comprar y usar timbres? Salimos a buscar las bondades y también los retos de digitalizar los trámites. La firma digital ya está en Guatemala, pero no la estamos usando lo suficiente. ¿Qué es lo que tiene que pasar para llegar a un mercado verdaderamente de cero papeles? Arrendar en lugar de comprar casa, apartamento, carro, equipos de trabajo. Hoy nos conseguimos un manual de bolsillo de ese tema que pocas veces exploramos, el leasing. Guatemala no se detiene. Es importante conocer con qué garantías contamos actualmente para proteger nuestros derechos y también nuestros bienes. ¿Por qué la existencia de un sistema jurídico estable nos debe interesar a todos los guatemaltecos? Para entender sobre este tema y esta necesidad nacional, nos acompaña en el set de Guatemala No Se Detiene a Ana Isabel Antillón. Ella es líder de la Mesa de Certeza Jurídica del programa. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, Alberto. Realmente la seguridad jurídica, la certeza jurídica que necesita el país es importante. Hemos estado hablando en Guatemala No Se Detiene de la generación de empleo. Y para lograr alcanzar esa generación de empleo y las metas que se ha propuesto Guatemala, es necesario que contemos con un sistema en el que los ciudadanos tengan la confianza en sus instituciones, en que la aplicación de la ley se va a hacer en forma objetiva y que no exista retroactividad en la aplicación de la ley. Guatemala, en el camino que ha recorrido, ¿cuánto le falta para llegar al 100% a ser digital? Y hablo de trámites. Es un salto realmente que muchos países dieron hace más o menos una década y nosotros empezamos hace 2 años. Diría yo que hemos avanzado en alrededor de un 30-40% quizás de lo que debería de tenerse. Sin embargo, Guatemala ya cuenta con el decreto 5-2021, que es la ley de simplificación y digitalización de los trámites, y también con el decreto 13-2022, que se refiere a la transformación digital del Poder Judicial. Entonces, la legislación la tenemos. Lo que necesitamos es hacer una adecuada implementación y que se asignen los presupuestos para alcanzar la implementación de estas normativas. ¿Cómo podría reaccionar el ciudadano común, positiva o negativamente ante este cambio global que prácticamente se está registrando en otros países, pero se está aplicando aquí también en Guatemala? El contacto que nosotros hemos tenido con los ciudadanos, con los usuarios de los servicios, es justamente eso, ¿verdad? Demandan cada día más y más
servicios y más atención en formato digital. Así que lo que toca es la adaptación de las instituciones públicas a esta demanda. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos. A la licenciada Ana Isabel Antillón. Ella es el líder de la Mesa de Certeza Jurídica del programa Guatemala No Se Detiene. Espero verla muy pronto, pero para que ya me hable de un 100% de esa digitalización y que se haya logrado simplificar esos trámites para alcanzar muchas metas dentro de Guatemala. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nosotros continuamos con más. Miren, el tráfico, la distancia y los costos pueden atrasarnos al momento de tramitar un timbre, pero en la actualidad la tecnología abre puertas, así que a continuación ponemos en contraste ambos mundos, el trámite físico versus el digital. ¿Qué estás dispuesto a enfrentar con tal de conseguir un timbre fiscal a un precio razonable? ¿O prefieres gastar un poco más y evitar contratiempos? Jimena busca adquirir un timbre fiscal de manera física, por lo que se vio en la necesidad de salir a las calles de la ciudad y visitar hasta 3 lugares. Mientras que Luis decidió comprar un timbre digital desde su oficina debido a compromisos de trabajo. Para Jimena, el tráfico de la ciudad significó un gasto imprevisto de gasolina. Mientras tanto, Luis solo tuvo que buscar la página de internet para comenzar el trámite desde su computadora. En las calles de la ciudad, Jimena tuvo que caminar más de la cuenta para cotizar precios de los timbres físicos en 3 locales. ¿Cuál tiene y qué precio tiene? ¿Y son de 10? Sí. O sea, me cobra 15 quetzales por uno de 10. Y son los de 10, los del impuesto de 10 y están a 15. ¿Y por qué están a 15? ¿Y ese es el de a 10? Ajá, el fiscal de 10. ¿Y por qué está así? Bueno, es que yo compré a principio de año y estaba todavía a 10. Bueno, hay que hacer el trámite. ¿Me regala uno, por favor? De 10. Bueno, de 10 que está a 15. Contrastando la situación de Jimena, Luis logró tramitar su timbre digital siguiendo las indicaciones encontradas en internet y además utilizando su banca en línea para pagarlo rápidamente. Y aunque su timbre costó 5 quetzales más que el de Jimena, podemos concluir que el proceso de trámite fue más seguro, rápido y cómodo. Aunque ya vimos que la tecnología es una herramienta muy útil para cumplir con ciertos trámites, en los negocios aún hay quienes se resisten a esta modernización. Por ello, en nuestro reportaje de esta semana averiguamos por qué no usamos la firma digital. Nuestra compañera Jimena Santiago tiene la respuesta. Este es el registro de prestadores de servicios de certificación, la entidad encargada de aprobar a las empresas, que en Guatemala son 5, que pueden emitir las firmas electrónicas para los y las guatemaltecas. Actualmente son 167 personas las que cuentan con una de estas. Sin embargo, aún existe una gran resistencia y sectores que aún no se les permite usarlo. Si ustedes se dan cuenta, todas las certificaciones, toda la operación registral es electrónica, pero digamos falta ese otro componente, el gran usuario, que es el notario, porque el notario pues no tenía o no tiene reconocida firma electrónica legalmente, entonces eso minimiza el uso de la tecnología. Además, la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, aprobadas en 2008, excluye su uso para trámites de causa de muerte y del derecho de familia. Esto no es lo único que afecta en lograr su uso masivo. También hay una resistencia por parte de cierto grupo poblacional por la desconfianza que genera. Tenemos en el colegio que se resisten a ese cambio tecnológico y al uso del papel, puesto que hay quienes todavía buscan ver un documento y la firma autografiada y no precisamente un QR o una imagen encriptada que no les genera mayor información de lo que es quien genera la firma, ¿verdad?
La firma electrónica avanzada puede utilizarse para firmar cualquier contrato, documento o transacción que requiera garantías. Esta tiene ventajas sobre la autógrafa, como evitar los traslados hacia las instituciones, tanto públicas como privadas, las filas y la impresión de los documentos. A estos beneficios se le suman la automatización de procesos, el aumento de la seguridad de la información, la reducción de la burocracia, la incrementación de la productividad y el resguardo de la información electrónica con validez legal. Que la firma electrónica avanzada cuenta con varios niveles de seguridad informática. Uno de ellos, y que la hace muy segura, es un sistema de criptografía asimétrica. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que se cuenta con una clave privada que le pertenece a cada uno de los certificados de cada una de las personas o usuarios, y la clave pública que pertenece a cada uno de los prestadores de servicios de certificación. Para obtener la firma electrónica, los guatemaltecos pueden elegir una de las 5 entidades certificadas para generarla. Cada una de ellas cuenta con un pago anual que tiene un rango de 100 a 600 quetzales, que varía según el tipo de firma. Esta puede ser para ciudadano, colegiado, perteneciente, representante o una persona jurídica. Luego se debe completar una serie de documentos que la empresa solicita. Y al terminar este proceso, el guatemalteco ya puede usar su firma electrónica avanzada en cualquier documento. Entonces creo que de alguna manera también lo que necesitamos es poder tener una promoción para que podamos dilucidar todas los cuestionamientos que puede haber al respecto y que haya mayor tranquilidad en relación a su uso, ¿verdad? Entonces creo que ese sería un factor muy importante de por qué es que nosotros también necesitamos acercarnos un poco al usuario para que efectivamente lo pueda realizar. Entonces, para masificar el uso de la firma electrónica avanzada en el país, es necesaria la difusión de sus beneficios, ya que hoy en día solo 167,000 guatemaltecos de los 9 millones que superan los 18 años cuentan con una de ellas. Además, el Colegio de Abogados y Notarios y las universidades deben impulsar su uso, y el Congreso debe modificar decretos como el 13/2022 para que sectores como los notarios se les permita también el uso de la firma electrónica avanzada. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Guatemala No se detiene, Jimena Santiago. Ya descubrimos 2 casos reales de guatemaltecos que buscaban gestionar sus timbres digitales, pero ¿cómo cumplir paso a paso con este trámite de manera virtual? Te lo explicamos en este sencillo tutorial, así que mucha atención. Guatemala no se detiene. ¿Sabías que desde 2022 es posible hacer uso del sistema de timbres electrónicos o virtuales? Esto con el objetivo de reducir la tramitología y costos en varias gestiones, como por ejemplo el pago del impuesto de timbres fiscales para adquirirlo las 24 horas del día y los 365 días del año. Pero ¿cómo hago para pagar este impuesto? Te lo explicamos paso a paso. Abre tu computadora e ingresa al sitio oficial de la SAT. Debes acreditar saldo en tu billetera electrónica ingresando al apartado de Declaraguate en Servicios Tributarios mediante el pago del formulario SAT-7130. Luego, mediante la agencia virtual de la SAT, gestiona la razón de pago del impuesto de timbres fiscales y llena cada uno de los requisitos. Por último, en la sección de consultas, descarga e imprime tu razón de pago y listo. Recuerda, si quieres hacer cualquier consulta sobre tu trámite, puedes usar el código QR de tu razón de pago o consultar en la página de la SAT ingresando el número de tu gestión. Algunas de las gestiones que ya se pueden realizar digitalmente son testimonios especiales, gestiones auténticas efectuadas por dependencias del Estado, promesas de compra-venta de inmuebles, patente de invención y el título correspondiente, entre otras más. Aunque aún existe la posibilidad de hacer tus trámites de manera física, la modalidad cero papeles puede simplificarte el proceso. ¿Y tú, cuál prefieres?
Seguramente ya tienes más claro el proceso de adquisición de estos sellos digitales en Guatemala, pero ¿qué te parece si ahora un experto nos abre más el panorama en cuestión de segundos? Para ello utilizaremos nuestro cronómetro en compañía del abogado, el licenciado Roberto Alonso. Ya en casa saben cómo es la dinámica del cronómetro contrarreloj, así que vamos a arrancar inmediatamente con la primera pregunta. ¿Qué opinan de los timbres digitales? ¿Estamos listos para usarlos de una forma masiva? Los timbres electrónicos son un requisito necesario para poder presentar memoriales ante los tribunales de justicia de forma electrónica. Estamos parcialmente listos. Tenemos ya un marco jurídico que permite hacerlo. Hay una ley aprobada por el Congreso de la República el año pasado que se refiere a la tramitación digital de los expedientes judiciales. Tenemos ya un reglamento aprobado por el Colegio de Abogados y Notarios relativo al timbre electrónico. ¿Y? Para no dejar la idea a medias, está también ya creado un sistema informático que permite manejar los timbres de esta manera. Únicamente es un tema de implementación. Ahora vamos con esta segunda pregunta que va para el licenciado Roberto Alonso. ¿Qué juzgados actualmente ya se encuentran digitalizados y cómo se han visto beneficiados los guatemaltecos con esto? En este momento ninguno al 100%. Es un proceso gradual. Lo que ya está en funcionamiento y bastante bien implementado son las notificaciones electrónicas. Pero faltan fundamentalmente dos temas en cuanto a digitalización en el organismo judicial. Uno es la posibilidad de presentar los memoriales de forma electrónica y el otro es la posibilidad de consultar el expediente de forma electrónica. ¿Qué gastos le significan al guatemalteco que vive en el interior del país el realizar sus trámites de manera física? El gasto es en realidad no solo para las personas del interior, sino para cualquier persona que deba tramitar un proceso fuera del lugar en que reside. En la actualidad, mientras no se puedan presentar los memoriales de forma electrónica, es necesario el traslado de una persona hacia el lugar donde está el tribunal cada vez que haya que presentar el memorial. Mientras que si se puede hacer de forma electrónica, pues desde la comodidad de su oficina, el abogado puede remitirlos por esta vía sin necesidad de un traslado físico. Bueno, y así finaliza este segmento del cronómetro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continuamos con más. Guatemala no se detiene. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. ¿Listos en casa para continuar aprendiendo en Guatemala no se detiene? Pues vamos rápidamente con un nuevo Ahora Sabes Más. Y sí, es momento de seguir aprendiendo más sobre política cero papel. ¿Se está usando en Guatemala? La Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas busca regular las firmas y documentos electrónicos. Y aunque existe desde 2008, desde hace 15 años, la digitalización de trámites no se usa con mucha frecuencia que digamos. En el sector justicia, la Corte de Constitucionalidad ya implementó la digitalización de varios documentos y trámites, como por ejemplo en la firma digital. Y como ya vimos en este programa, la SAT también promueve el uso de trámites digitales. Sin embargo, según Ana Antillón, líder de la Mesa de Certeza Jurídica de Guatemala no se detiene, el proceso de digitalización de trámites ha avanzado tan solo entre un 30 a un 40%, debido a que Guatemala empezó a implementar la estrategia de cero papel hace apenas 2 años. ¿Sabías estos datos? Cual sea el caso, ahora sabes más. Guatemala no se detiene. Bueno, y llegó el momento de nuestra entrevista. Acá en Guatemala no se detiene, así que vamos a ponernos cómodos porque es necesario tener reglas claras en cualquier actividad. Es crucial para producir y trabajar tranquilos. Para ello nos acompaña Cifrido Lee, él es investigador asociado del CIEM. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Si hablamos de la relación que existe entre el Estado de Derecho y la certeza jurídica, pero hablarle claro a ese televidente que está detrás de pantalla y conocer 3 puntos clave sobre este tema, ¿cuáles serían? Lo primero es que tienen que existir reglas generales y claras para todos. O sea, la misma regla para todos.
Todos los iguales se tratan igual dentro de las reglas, todos los diferentes se tratan de manera diferente. Pero al final de cuentas, reglas claras. Segundo, tiene que haber, diríamos, un Estado, que es lo que muchas veces lo interpretamos, que ejerce esa justicia. Pensemos en el árbitro de fútbol, en el árbitro independiente, que no va a tomar ningún sentido ni el otro, que sea imparcial, ¿verdad? Entonces, reglas generales, un árbitro imparcial, pero otra cosa, también certeza de qué va a pasar. ¿Qué pasa cuando uno cumple las reglas? ¿Qué pasa cuando uno no cumple las reglas? Entonces, ¿cuáles son los premios y castigos? Tienen que ser certeros. Entonces, lo que queremos es por lo menos que haya un conjunto de reglas del juego, que sepamos todos que si nos comportamos de cierta manera, ciertos resultados tienen que suceder. Y esto es al final de cuentas certeza jurídica. Es que existe un conjunto de reglas, un árbitro y una serie de premios y castigos que nos permite ver un mejor panorama hacia futuro y permite arriesgarnos. ¿Y a qué nos referimos con arriesgarnos? Bueno, ¿voy a invertir o no voy a invertir aquí en Guatemala? ¿Algún ejemplo en concreto como para aterrizar al ciudadano que se encuentra allí viendo Guatemala no se detiene? Muchas veces cuando hablamos de temas judiciales o jurídicos que tan complicados que a veces nos suenan, tal vez lo primero que pensamos es en delitos contra las personas o contra la propiedad, que es tal vez lo más obvio y es lo que miramos, lamentablemente lo que miramos muchas veces como primera noticia del día. Pero tiene que ver más que solo eso. Tiene que ver, por ejemplo, con el cumplimiento de contratos, que creo que tal vez es lo que muchas veces se nos olvida. Por ejemplo, si yo me endeudo, ¿qué pasa si no pago? Tal vez ese es un ejemplo bastante obvio de contrato. Si yo me meto en un contrato matrimonial, ¿qué responsabilidades y obligaciones asumo? ¿Y qué pasa cuando no cumplo con esas obligaciones? Que es otra forma de contrato. O, por ejemplo, un contrato laboral. ¿Qué pasa cuando yo contrato a alguien para que me haga un trabajo y luego no le pago? No es que solamente hayan leyes, es que haya una entidad, ¿no? Entiéndase un organismo judicial que imparte justicia, pero también hay una certeza de que los castigos se van a hacer cumplir. Tanto los premios como los castigos. El que hace bien las cosas también tiene que ser premiado. Ahora bien, Guatemala está entre los países con mayor cantidad de emprendimientos o emprendedores en el mundo. Y un ranking que la verdad me sorprende muchísimo. Microempresarios. Pero algunos ya cuando tienen su idea de negocio los frena la ley. ¿Cómo le está afectando actualmente la ley a esos microempresarios? Y si tiene algún ejemplo, por favor. La ley se aplica igual para todos. Ese es tal vez un primer punto que uno debería tomar en cuenta. Si yo hago una inversión en Guatemala, la ley me va a aplicar a mí igual que a cualquier otro. Incluso hay que decir cosas buenas cuando suceden. Por ejemplo, si yo voy ante el registro mercantil, ¿me van a tratar igual que una empresa grande o una empresa pequeña, indistintamente el tamaño, sí o no? Ahí es donde empieza, diríamos, esa predictibilidad que uno debería esperar en las leyes, en todo este sistema de justicia, que las leyes me traten por igual. Segundo, cuando tengo un problema, ¿qué va a implicar eso para mí? Por ejemplo, el pequeño, ¿cuál es la capacidad del pequeño de defenderse ante un sistema? Por ejemplo, si el sistema es caro, y no me refiero solamente en términos de dinero, de tener que pagar abogados, de tener que pagar pruebas, que pagar peritajes, que esto, que el otro. Puede ser un arbitraje también. Puede ser un arbitraje, pero me refiero también en tiempo. Si yo me voy a pasar 10 años litigando algo que me debió haber tomado 6 meses, ese es un gran costo. Y lamentablemente, mientras más pequeño, más alto el costo. Y lamentablemente son escenarios que se repiten en muchos países de la región. Me gustaría saber si se puede comparar a Guatemala con otros países de Latinoamérica en alguna posición en cuanto actualmente cómo está el Estado de Derecho en Guatemala. Hay unos índices. Hay uno que estábamos revisando recientemente, el índice que se llama índice de Estado de Derecho de este proyecto de justicia global. Muy interesante el indicador. Coloca a Guatemala en un lugar 26 de 33 países a nivel latinoamericano, Latinoamérica y el Caribe, diríamos un poco en el tercio más alto, lamentablemente. Hay cosas buenas, donde Guatemala incluso califica bastante bien, por ejemplo, en lo que es gobierno abierto. Ahí se mira, diríamos, Guatemala tiene
una posición bastante buena en todo lo que es apertura de información, pero después entramos en otras áreas donde particularmente califica mal, y entre ellas lo que es justicia penal y lo que es justicia civil. Ahí es donde Guatemala está, diríamos, un poco entre los peores de Latinoamérica. Y es donde, cuando uno empieza a escarbar un poco más, es precisamente lo que hablábamos, la falta de predictibilidad en la aplicación de la ley. Los costos que eso implica, el costo de no saber qué va a suceder si yo tengo un problema, pero además que eso me va a implicar mucho dinero y mucho tiempo. Y es ahí donde realmente empezamos a fallar. Querido, muchísimas gracias por acompañarnos. Claro que Acá sí. Guatemala no se detiene. Bienvenido siempre para hablar de temas del Estado de Derecho y de la certeza jurídica, y por supuesto que mejoremos como país y que mejoremos como ciudadanos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Mucha atención, porque tengo una pregunta para todos en casa. ¿Has pensado en arrendar un carro o conseguir un apartamento con esa figura? El leasing es una alternativa a los préstamos que, en este caso, podría serte muy útil. ¿Tienes dudas al respecto? Pregúntale al experto. Mi nombre es Fernando Basterrechea. Actualmente soy el tesorero de la gremial de Leasing y Factoring y presidente de GCF Corporación. El leasing es un contrato que se suscribe entre dos partes, el arrendatario y el arrendador. Es un contrato que establece las condiciones de entrada y de salida de un arrendamiento. Lo más importante en esto es, el leasing es un traje a la medida, no es un formato. Lo que se tiene que hacer es ver las necesidades y características propias de cada cliente o empresa para poder atenderlos adecuadamente. No hay un sector en específico, el sector es el que sea productivo. Todo bien que sea financiado con leasing debe ser bienes productivos. Entonces, ¿en qué compite actualmente las industrias? En tecnología, que vende la banca, los colegios, las universidades, los doctores, los hospitales, etcétera. Tecnología. El tema que venden la mayoría de gente de leasing es que el principal beneficio es fiscal, ¿no es cierto? ¿Ya? El principal beneficio es generador de liquidez. Las empresas quiebran por liquidez, no por utilidades. El segundo es flexibilidad. Se puede hacer el leasing o se debe hacer de acuerdo a las características o el ciclo propio del negocio. ¿Ya? El tercero es obsolescencia, que tener equipo viejo es carísimo. Y el cuarto es fiscal. ¿Ya? Por eso muchas veces los entes reguladores creen que el leasing es una forma de pagar menos impuestos. No es cierto. El leasing viene a tener un efecto importantísimo en las MIPYMES, en los emprendedores. ¿Por qué razón? Porque el bien, como es un bien productivo, viene a ser la principal garantía, ¿ya?, para las instituciones financieras o las arrendadoras. Son los flujos futuros los que garantizan el repago del bien y de las cuotas. No es el bien propio, ya, que tenga el cliente, las utilidades, activos, etcétera. Es el bien productivo, que repito, el que debe garantizar con los flujos futuros el repago de los bienes. El leasing establece claramente la diferencia entre depreciar, es cuando uno adquiere un bien, y amortizar, que es cuando uno adquiere el bien vía leasing. Esto fue una de las mejores leyes que se han aprobado, junto con la de factoraje, que fue previo a la ley de leasing. Y repito, el que quiere competir en base a equipo viejo deja de ser productivo, rentable y sostenible con las nuevas tendencias. Ya lo ves, el leasing es una alternativa conveniente. Este contrato de arrendamiento tiene varios tipos, como el leasing financiero, inmobiliario, entre otros más. Así que acompáñame a conocerlos uno a uno. El leasing financiero. En este contrato de arrendamiento, la empresa arrendadora cede el uso de un bien durante un tiempo y el arrendatario tiene la opción de comprarlo al final de plazo. Puede tratarse, por ejemplo, de vehículos o maquinaria, mientras que el leasing operativo se diferencia en que en su contrato no se pacta una opción de compra, o sea, la empresa es dueña legal del activo y tú, el arrendatario, debes devolverlo, renovar la operación o adquirirlo por su valor comercial. Ahora vamos con el leasing inmobiliario. Es para arrendar muebles o inmuebles por medio de una renta o cuotas a plazo determinado.
Al finalizar el contrato, tienes la opción de adquirir dicho bien, como por ejemplo una oficina, un hotel y naves industriales. Y por último, el leasing habitacional. Como su nombre lo explica, es una alternativa de financiación de vivienda, en la cual también se cancela cuotas mensuales y al final puedes decidir si te haces propietario o no de esta vivienda. Así que estos son los 4 tipos de leasing a los cuales tú puedes optar en cualquier momento. Recuerda asesorarte muy bien y encontrar la opción que más te conviene. Continuamos en esta oportunidad con más de Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Miren, no estamos tan lejos del cero papel. Ya se practica en algunos trámites públicos. ¿En qué hemos avanzado como país? Vamos a verlo en este momento en el segmento Ahora Sabes Más. Muchas gracias, Alberto. Déjame contarte que en varias empresas y entidades de Guatemala ya se aplica la estrategia o política cero papel. ¿Pero en qué consiste? La estrategia de cero papel busca simplificar el procedimiento de trámites de diferentes tipos, como por ejemplo en procuradurías, ministerios, tribunales e instituciones tributarias como la SAT. Todo esto gracias a la digitalización de dichos procesos y así evitar gastos y contratiempos innecesarios al realizarlos de manera física. Además, eliminando el uso de papel, contribuyes a cuidar el medio ambiente. Así que podemos concluir que la implementación de esta estrategia, tanto en el sector justicia como en otros, puede darte estos beneficios: ahorrar tiempo, gastar menos y hacer que tus trámites sean más seguros. ¿Sabías estos datos? Cual sea el caso, ahora sabes más. Guatemala no se detiene. Y en Guatemala no se detiene, nos interesa leer tus comentarios. Jimena Santiago nos lleva en un viaje por nuestras redes sociales para saber qué es lo que piensas sobre el eje de esta semana. Queremos saber lo que opinas y en nuestras redes sociales lanzamos la pregunta: ¿timbres digitales o físicos? Vamos con el primer comentario que llega desde nuestro Instagram y es de Luis Gatica. Cree que ambos timbres podrían funcionar. Se puede, pero la SAT no tiene la infraestructura tecnológica y digital para hacerlo. La tecnología blockchain es la solución. Y esta semana Ana Karina y Liz concuerdan en su respuesta. Para ellas es mejor los timbres físicos. Jacqueline Maldonado nos cuenta: 1000 veces electrónicos. Los físicos se prestan a corrupción porque la gente los vende más caros. Ahora vamos a cambiar de nuestra red social y vamos con Facebook. Gustavo Pinto dice: hay países que ya incluyen el impuesto en el valor del formulario. Eso ayuda a que sea más fácil, transparente y ágil. Es importante que los formularios estén inteligentemente diseñados y comprensibles. No dudes en escribir en todas nuestras redes sociales para que tu comentario sea el próximo en aparecer en Guatemala no se detiene. Atención, porque Guatemala no se detiene, se fijó metas, 4 en particular, y es nuestro deber cada semana revisar el avance y también si hay estancamiento en esos objetivos. Todas están planteadas al año 2030. En exportaciones tenemos una meta anual de 19.000 millones de dólares y a junio de 2023 llevamos 7.544 millones. En inversión extranjera directa tenemos una meta anual de 2.100 millones de dólares y a abril de este año llevamos 394 millones. El PIB per cápita que debería tener Guatemala en 2030 es de 14.500 dólares. Hoy esa cifra es de 10.812 con datos a 2022 y el empleo formal contabilizado por los afiliados del ICS es de 1.4 millones en 2022, cuando la meta a 2030 es de 2.5 millones de empleos. Y bueno, ya conocimos la importancia de la certeza jurídica en el país, así como la necesidad de aplicar la estrategia cero papeles para cumplir con distintos trámites. A continuación, te resumimos la emisión de hoy en pocas palabras. ¿Cómo resumimos lo que te compartimos en esta emisión?
Utilizar un timbre físico es más caro e implica más tiempo, mientras que el timbre digital solo necesita un teléfono con banca en línea y conexión a Internet. La firma electrónica avanzada permite a los guatemaltecos certificar un contrato, documento o transacción sin necesidad de imprimir, trasladarse y hacer largas filas. Para una empresa es más rentable adquirir sus equipos tecnológicos con leasing que comprarlo cada 2 años. Lamentablemente llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y recuerda, Guatemala no se detiene. Hasta la próxima semana.